una semana más, y hoy nos propone como tema para dialogar aquí entre nosotros la empatía. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la empatía? Pues se van ustedes, cogen el diccionario, buscan por la E de empatía y ya les viene la definición. Pero ya que tenemos aquí a Daniel Huertas Portocarrero, que recuerdo es médico psiquiatra y acupuntor, y que desde que llegó a Arcos pues todo el mundo habla maravillas de él, tiene muy buena fama y bien merecida, se la ha ganado también, ¿no? Pero bueno, dicho esto, que sea él quien nos cuente qué es la empatía o qué entiende él por empatía. Cuidado, que una cosa es la definición del diccionario y otra cosa es lo que nos va a contar aquí Daniel. Hombre, a ver si entre todos podemos llegar a tener una experiencia de lo que puede ser la empatía útil, la empatía útil, ¿no? Pero ¿tú qué entiendes por empatía? Hombre, lo estábamos comentando antes de la grabación, a mí me enseñaron que es ponerse en el lugar del otro. Eso es. Pero tú me has corregido y me has dicho, bueno, sí y no, ¿no? En parte sí, pero... Bueno, no es que te corrija, te propongo... Eso es. Otras formas de verlo, ¿no? Si nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de entender la mente de otra persona. Es bastante curioso, pero tenemos esa capacidad de entender la mente de otra persona. Digamos que la empatía gira alrededor de esa capacidad de entender la mente, también de entender la emoción de otra persona y de alguna forma situarnos en dónde está el otro. Pero ahora vamos a ver con un poquitito más de detalle en qué consiste eso y para qué sirve y cómo puede hacerse. De un lado tenemos personas que no sienten ningún tipo de empatía o tienen muchísima dificultad para situarse en la mente de otros. Por ejemplo, los autistas, las personas que giran completamente alrededor de su propio mundo, tienen mucha dificultad para colocarse en la mente de otros. Es una enfermedad grave. Pero también muchos psicópatas, de la personalidad graves, que tienen casi o nula capacidad de sentir lo que el otro está sintiendo, y esto forma pues grandes torturadores, asesinos, personas que pueden cometer actos muy atroces sin sentir ningún tipo de emoción. Digamos, eso sería la carencia total de la capacidad de ponerse en la situación del otro. Ese sería un extremo. El otro extremo de la empatía sería el exceso de eso, es decir, involucrarse completamente en lo que el otro está sintiendo hasta llegar a interpretar el papel del otro, con tal de hacerle sentir a la otra persona que uno es muy sentido, que uno es muy sufrido, que uno es capaz de compartir con el otro incluso las situaciones más difíciles. Y ese sería otro escenario extremo de la empatía. Pero vamos a intentar hablar de lo que hay en término medio, porque me da la sensación de que evidentemente ni la ausencia de empatía ni este exceso teatralizado de la empatía son realmente la única opción que tenemos, o los únicos extremos que existen para conectar o no conectar con una persona. Veamos, cuando hacemos lo que solemos entender y lo que solemos hacer por empatía, que es lo que primero te vino como respuesta porque es lo más frecuente, lo que solemos hacer es intentar nosotros sufrir o sentir como el que tenemos delante. Nos da la sensación de que esa es una forma también de simpatía, de conexión, de hacerse cargo de lo que al otro le pasa.
Pero ¿es eso realmente lo que la persona que está sufriendo necesita? ¿Necesita la persona que está sufriendo tener delante a otro que está sufriendo como él? Me parece que no. Me parece que no. Me parece que lo que necesita una persona que está sufriendo es tener la sensación de que los demás le entienden. Y fíjate que eso no significa que el otro está teatralizando o interpretando lo mismo que le está pasando al que sufre, sino lo que estamos diciendo es que el que está delante está de alguna forma tocando el corazón de la persona que está sufriendo, empatizando sin involucrarse, sin teatralizar, es decir, permaneciendo en el exterior de ese sufrimiento, porque la persona que sufre lo que quiere es salir de su sufrimiento. Ahora, si tú para mejor hacer lo que vas es a ponerte a sufrir con él, pues claro, lo que haces es incrementar el sufrimiento. Quizá tú crees que así estás demostrando tu humanidad, tu acercamiento, tu disposición a ayudar, pero me parece que en el fondo ahí lo único que estás haciendo es, estando tú por delante, poniendo tu ego por delante, poniendo tus sentimientos por delante, sin realmente pensar si con esa actitud le estás ayudando al otro. Le estás imitando, pero eso no significa que estés realmente ayudándole, ¿sabes? Que estés alcanzando el sentido profundo de la empatía. Aunque esta es la forma más habitual que tenemos de contextualizar, de reverberar, de sintonizar con el otro. Pero yo creo que existe otro espacio, y es el que hace que nosotros, incluso ante el sufrimiento de otra persona, somos capaces de alcanzar su corazón, tocarle, que él sienta que hemos llegado a ese corazón, nosotros también sentimos en nuestro corazón que hemos llegado al corazón del otro, sin tener que escenificar lo que en su pasión, en sus sentimientos, en sus emociones o en su mente está sucediendo. Es decir, que mientras está sucediendo un estado emocional, mientras está sucediendo un estado mental, si nosotros somos capaces de alcanzar a la otra persona por fuera de ese estado mental y por fuera de ese estado emocional, somos capaces de establecer un vínculo que nos une, en ese momento la otra persona se siente aliviada, porque siente un respiro a lo que le está sucediendo. Siente que de repente está comunicando con una persona. Esa persona no necesita estar gesticulando o sintiendo lo mismo. No, se puede ir más hondo. Es decir, que la escenificación del sentir de la otra persona, que comúnmente entendemos como empatía, puede entenderse todavía más profundamente, hasta llegar a ser más útil. Es decir, en este ejercicio, en donde lo que importa no es ya el sentimiento o la emoción exacta que esa persona está sintiendo, sino la apertura, la presencia, el contacto con el corazón de la otra persona, sea cual sea el sentimiento que él está sintiendo, eso crea una realidad de comunicación. Esa realidad es tremendamente útil y tremendamente humana. El ejercicio de esa comunicación directa es muy agradable para la persona que lo ejerce y también muy agradable para la persona que lo recibe. Fíjate que cambiamos de signo. Si hablamos de la empatía como comúnmente se la entiende, una empatía teatralizada, una empatía en donde tu sentimiento y el sentimiento del otro reverberan al unísono como si estuviésemos interpretando, haciendo un mismo cante los dos. En ese momento no hay respiro, sino que hay un incremento del dolor, un incremento de la pasión o un incremento de la alegría. Pero la otra persona y las dos crean esa atmósfera en donde eso persiste. No hay ayuda real. Cuando en cambio eso lo podemos dejar de lado y conectar más directamente, estamos conectando a la vez con nuestro propio interior en calma
y a la vez con el interior de la otra persona en calma, dejando aparte el sufrimiento. Y fíjate que si algo es útil en la empatía es el demostrar la presencia, que uno está presente, que uno está atento a lo que el otro le está pasando, que uno es capaz de ir más allá de la forma del sentimiento para contactar directamente con el corazón de la persona. Eso se hace desde el interior de uno mismo, no se hace desde la mente, no se hace desde la interpretación del personaje, desde una interpretación teatral de lo que al otro le está pasando, porque eso es muy superficial, es un signo de querer acercarse, pero no es eficaz. Es mucho más eficaz si se aparta esa teatralidad, si entramos en resonancia con nuestra parte más estable, y esa parte más estable y más profunda que todos tenemos, la compartimos en ese momento con el otro. Ese ejercicio es independiente de lo que esté sucediendo, es una forma de estar, es una forma de vivir, es una forma de entender la vida, es una forma de entender la comunicación entre las personas o entre cualquier ser vivo, la manera de poder sintonizar con un ser vivo. Esa es la empatía, me parece, que realmente transforma, que realmente sucede como una experiencia y no como un pensamiento o no como una interpretación. Es una empatía que da cabida a entender perfectamente todos los matices del sufrimiento de la otra persona, sin por ello caer en ese sufrimiento. Porque claro, si nos dedicamos, como tú también te dedicas en tu trabajo y yo en el mío, a acercarnos al sentimiento de las personas, pero cada vez que nos acercamos al sentimiento de una persona sucumbimos, nos vemos involucrados por el sentimiento de esa persona, pues claro, se nos haría muy difícil el poder estar atendiendo o acercándonos a muchas personas. La solución no es parapetarse detrás de una mesa o detrás de un rol y establecer una distancia, porque ahí tampoco hacemos la labor humanitaria de ayudar a la otra persona. Por lo tanto, hay que encontrar un vehículo, una forma en donde podemos ser útiles, podemos aliviar, sacar de la soledad a la persona que está sufriendo sin nosotros involucrarnos ahí dentro, ¿no? Y como siempre, vemos que ese ejercicio se realiza desde el conocimiento de uno mismo, desde el interior de uno mismo. No es algo que se hace desde la mente, no es algo que se hace pensando, imaginando lo que vamos a hacer, sino sintiendo nuestro interior, estando en nuestro interior. Es como entonces todos los interiores de todos los seres vivos se conectan. ¿Cómo lo ves? No, muy bien, muy bien. Yo todo lo que diga Daniel Huerta va a misa. Tú lo sabes. No, hombre. No, pero tienes mucha razón en todo lo que has comentado hasta ahora. Pero entiendo yo que somos más de la empatía, de la otra empatía, no de la que tú acabas de describir, sino de la de la interpretación y el sufrimiento compartido, ¿no? Eso es. Claro. Más que la conexión directa, ¿no? Claro, pero el sufrimiento compartido es una forma de vivir fuera de sí. Estás viviendo fuera de ti mismo, preocupándote por todo el mundo, como la madre sufridora de la que hemos hablado tanto, ¿no? No estás viviendo fuera de ti, fuera de lo que tú eres. Estás intentando ser en la piel de los demás. No estás siendo tú. Estás intentando ser en los demás, o ser poniéndote en la piel de los demás, o intentando ver y eso es totalmente imposible. Es totalmente imposible, porque cada uno de nosotros tiene un desarrollo en el tiempo totalmente diferente, con unas circunstancias totalmente diferentes. Entonces es un imposible matemático el colocarnos en la piel de otro. Y además que tiene que desgastar una barbaridad, ¿no? Bueno, pero yo creo que desgasta porque es imposible, porque es un ejercicio sin fin. Ese desgasta muchísimo. En cambio, el conectar contigo mismo, con tu ser interior, con la paz, con la parte más tranquila, más en paz de tu interior,
y a través de eso conectar con la paz del otro, eso no agota, eso te hace cada vez más sensible a lo que está sucediendo. Con eso es como si tus instrumentos de comunicación estuviesen, en vez de estar al rojo vivo y con todos los sistemas a tope de potencia, están muy tranquilos y muy sutiles y siendo con muchísima percepción de lo que está sucediendo. Fíjate que cuando hay muchas personas que creen que su mejor forma de ayudar a los demás es sufrir por los demás o sufrir como los demás, ¿no? Esos tienen dos problemas. Primero, que pueden ser muy pesados para los demás, no ser de ningún alivio, porque lo que vienen es a multiplicar el dolor de uno, pero ellos mismos se van cargando y cargando y cargando y cargando y creen que lo están haciendo por los demás y creen que además totalmente justificado, porque son muy sufridores y ellos que son muy sentidos y sufren por los demás y tal, pero eso da personalidades que a veces son muy agobiantes, que no dejan vivir a los demás y los demás están hartos de esta, pero es muy difícil de desenmarañar hasta que no se entiende que realmente la sintonía con el otro pasa por cuando uno desaparece del mapa. Es decir, te tienes que quitar de en medio si quieres ayudar al otro. Lo que no puedes hacer es, si quieres ayudar al otro, entonces tú vestirte del otro y empezar a gesticular, porque lo que estás haciendo es estar tú ahí en medio de la fiesta. Es ser más importante en un entierro que el muerto, ponerte tú ahí encima. Y no, lo que tienes que hacer es quitarte, desaparecer. Y al desaparecer tú como personaje, al desaparecer tú, al hacer que tu ego se marche, también contactas con la otra persona en el espacio en donde no está su ego, en donde no está su ego, en donde no está su pensamiento, en donde no está su sufrimiento. Le das un aire fresco a la otra persona, le haces ver que todavía es posible contactar y comunicar, que no es necesario no es necesario estar igual que el otro, porque igual es imposible. Lo que sí puedes hacer es estar igual en aquello en que somos todos iguales siempre. No, es imposible y además que lo empeoras, ¿no? Empeoras la situación. Claro, o sea, que queriéndote hacer el útil socialmente, el simpático y el dicharachero o el sufridor o... Lo sufro todo, ¿no? Claro, sí, lo sufro todo porque yo tengo muchísima empatía. Claro, pues yo tengo... Pero ahí dices, yo tengo empatía, yo sufro, yo vivo, yo. Hay un yo ahí gordísimo que intenta emular e imitar a todos los que tiene delante. Bueno, pues oiga, si esto no funciona, porque si tú lo que pretendes es ayudar al otro, ¿por qué te magnificas a ti mismo? ¿Por qué te haces tú tan importante y tan importante? Al final eres muy pesado, porque eres tú y únicamente tú el que está ahí en medio. Eso es, digamos, lo primero que nos surge. Me parece en algo que es muy natural, y es el sentir lo que el otro está pasando, lo que el otro lo está sintiendo. Esto lo hacen los animales también. Los mamíferos son muy capaces de comprender lo que la mirada o el miedo o el cariño, cómo está la otra persona, son muy capaces. Los perros son muy capaces de sentir la pena de las personas, y por lo tanto son capaces de sintonizar con eso, son capaces de sintonizar el mismo sentimiento. Estamos hablando de esa sintonía, de la sintonía en el sentimiento. Pero luego, ¿qué hacemos una vez que hemos sentido eso? ¿Nos dejamos llevar por ese sentimiento y entonces montamos un teatro, o hacemos que eso se calme y, manteniendo el contacto con el sentimiento intercambiado, vamos a nuestro espacio interior, vamos a nuestra tranquilidad, y a pesar de esa tormenta seguimos comunicando con la persona, pero por un canal que es un canal muy directo, un canal que nos comunica con nosotros mismos y que nos comunica con el otro ser vivo? Me parece que esta segunda versión más profunda de la empatía resulta menos cansina, mucho más satisfactoria, nos hace crecer como personas y ayuda mucho al que tenemos delante. Ya
has explicado. No sé. Brillante, claro. Maravillosamente bien. Lo Como tendrán siempre. que decir los espectadores. No, y sobre todo en esta segunda parte, cuando has dicho, porque tienes mucha razón, ¿no? Que es verdad que, bueno, existen todo tipo de personas, pero esa que Daniel ha definido, que lo quiere sufrir todo y quiere ponerse en la piel de los demás, sufriendo más que la otra persona, ¿no? Sí que es cierto que agotan, que no te ayuda en nada, ¿no? No te ayuda en nada. Sirve de nada. No te ayuda en nada. Luego son personas que se sienten muy importantes, generalmente, es decir, a la que tú empiezas a darle muchas alas a tu ego, acabas confluyendo en un lugar común. Te sientes importante, te sientes imprescindible, crees que si tú no te levantas el sol tampoco se va a levantar, que tú sufres por todo lo que está sucediendo. Hay muchas personas que dicen, no, es que yo soy así. Yo lo que quiero decir a la audiencia es que nadie es así. Esos son formas aprendidas de actuar. Igual que aprendemos a escribir, o aprendemos a andar, o aprendemos a cocinar, o aprendemos cualquier cosa, también podemos aprender a comportarnos, también podemos aprender a estar o a ser, eso también cabe. Pero con 30, 40 y 50 años... Y con 70 y con 80. Sí, sí. Claro, no tiene edad, porque fíjate que de lo que estamos hablando, curiosamente, no es aprender una cosa nueva, sino desaprender una cosa y ser lo que realmente somos. Todo el mundo entiende lo que yo estoy diciendo, se entiende bien. Sí, que tenemos unos hábitos adquiridos, pero que son erróneos, ¿no? Que hay que... Claro, es decir, fíjate que estamos hablando de cosas que se entienden. No estamos hablando de cosas que no se entienden. No es que yo esté explicando una cosa de matemáticas muy complicada y muy difícil de entender, no. Lo que estoy diciendo se entiende. Mayor prueba de que eso es real, de que estoy hablando de algo que está ahí y que es real y que nos une a todos, no puede haber, se entiende perfectamente. También puede ser que uno diga, sí, lo entiendo, pero es difícil. Bueno, es difícil, ¿el qué es difícil? Es difícil dejar de hacer lo que yo estoy haciendo, pero no hacer eso, porque hacer eso es lo natural. Es decir, aquí la dificultad es una dificultad por exceso, estamos como interpretando y haciendo cosas que están por encima de lo que realmente está existiendo. Cuando dejamos todo eso que sobra y nos calmamos, dejamos la mente en calma, dejamos el corazón en calma, sucede todo esto que yo estoy diciendo. No, esto es algo que se puede experimentar. No es algo de la mente. No es que yo esté ahora dando unas instrucciones para poner en funcionamiento una máquina, sino que estoy hablando de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que somos capaces de entender realmente. Entonces no es tan difícil, porque una vez que entendemos estas cosas, una vez que nuestra mente se familiariza con este espacio de la realidad, entonces ese espacio de la realidad va desplazando al sueño en el que estamos normalmente viviendo, a la especie de enajenación mental, de locura mental, colocada en intentos, en imaginaciones, en pensamientos constantes que nunca llegan a ser reales, ¿no? No es difícil, porque no es algo que podamos hacer tampoco, porque ya está hecho. Es dejar de hacer. Muy bien, pues aquí acaba la clase de hoy. La clase.